Cuando eres un terrorista en un túnel tomando decisiones de si deberíamos levantar las manos y rendirnos o si deberíamos seguir luchando, y luego ves a 5,000 protestando en Boston, 10,000 protestando por ti en la ciudad de Nueva York, 20,000 en Londres, Los Ángeles y San Francisco. Y ves esto y piensas, todo lo que tengo que hacer es seguir adelante y Occidente me respaldará. De hecho, le dieron oxígeno a Hamas para que siguiera luchando, y también a Hezbollah, a los hutíes y ahora a la Guardia Revolucionaria Islámica. Desde el 7 de octubre, pocas voces dentro de las universidades de élite de Estados Unidos se han vuelto más reconocidas y más francas que Shai Davidai, un profesor de la Universidad de Columbia, quien se convirtió en uno de los críticos más fuertes del antisemitismo, la intimidación y el extremismo ideológico en los campus universitarios. Mientras muchos permanecieron en silencio, él confrontó públicamente a la administración universitaria, defendió a los estudiantes judíos y advirtió que lo que está sucediendo en los campus va mucho más allá de Israel. Profesor Shai Davidai, muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme, Daniel, y gracias por hacer este programa, este podcast, esta serie. Quiero decir una cosa porque realmente rara vez, sabes, la gente me presenta de diferentes maneras. Y creo que realmente diste en el clavo. Sabes, sí, me he convertido en este rostro y voz contra el antisemitismo, pero en realidad, para mí, la lucha es mucho, mucho más profunda. Así que, sabes, tengo muchos tatuajes. Soy un hombre tatuado. Y el primer tatuaje que me hice después del 7 de octubre fue en hebreo y dice Emet, ¿verdad? Porque para mí lo que vi cuando estaba en la universidad y todo estalló fue simplemente una distorsión de la verdad objetiva, de las verdades morales. Y yo, ya sabes, como académico, si dejamos de lado lo judío, si dejamos de lado lo israelí, solo como académico, sentí que esto no era para lo que me metí. Esto no es lo que se supone que debe ser la academia. Y por eso yo y otros tuvimos que levantarnos y alzar la voz. Sí, te iba a preguntar desde el 7 de octubre, ¿qué crees que la mayoría de los estadounidenses todavía no entiende fundamentalmente sobre lo que está pasando en estos campus de élite? Excelente pregunta. Creo que lo que los estadounidenses no entienden, y no solo los estadounidenses, sino en todo el mundo, es que piensan que los estudiantes son el problema. Ahora, en parte eso es porque los estudiantes son el vehículo para gran parte del odio que vemos en los campus, mucho del radicalismo, el silenciamiento del diálogo, la exclusión de ciertas personas de algunos espacios. Ya sabes, los cufillas como que los estudiantes dan para una nota atractiva en el New York Times. Pero el verdadero problema son los profesores. Los estudiantes no llegan al campus con estas ideas preconcebidas sobre Israel y sobre los judíos. Desafortunadamente, ahora estamos empezando a ver que los estudiantes de preparatoria están siendo adoctrinados, pero en realidad la mayoría de los estudiantes llegan al campus sin siquiera saber dónde está Israel en el mapa, qué es Israel, cuántos judíos hay en el mundo, ¿verdad? O sea, datos básicos. Llegan al campus y se encuentran con estos profesores enérgicos, carismáticos, pero que ejercen mal su profesión, que simplemente les abren la mente y les meten mucha basura y luego cierran su mente, la envuelven con una cufilla y los empujan a participar en protestas en el campus. Así que mientras vemos explosiones o erupciones en el campus por parte de los estudiantes, pensamos que ahora que ya no hay protestas, todo ha vuelto a la normalidad. No, nada ha vuelto a la normalidad porque los profesores, ninguno de ellos ha pagado un precio. Ninguno de ellos ha rendido cuentas por lo que hicieron y siguen haciendo hasta la próxima vez. Sí. Ahora, has dicho que el terrorismo no es solo violencia, es el acto de aterrorizar a las personas para que guarden silencio. ¿Crees que esa misma psicología existe ahora en los campus estadounidenses? Definitivamente. O sea, mira, cuando hablamos de terrorismo, se ha convertido en una palabra que todos deconstruyen y analizan y, ya sabes, esto es terrorismo, aquello es terrorismo, pero cuando realmente piensas en lo que es la idea del terrorismo y cuando ves cómo se expresa el terrorismo en el mundo, la idea no es atacar a cada persona con la que no estoy de acuerdo o a cada persona que creo que es un problema. Pero la idea es, ya sabes, por falta de una mejor palabra, aterrorizar, crear una experiencia que si ataco al azar y con suficiente frecuencia a algunas personas, todos los demás aprenderán la lección
y dejarán de hacer lo que quiero que dejen de hacer, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si lo llevas al caso más extremo, cuando un atacante suicida, ya sabes, un atacante suicida de Hamas, sube a un autobús en Jerusalén y se hace explotar. Lo que realmente están haciendo no es solo dañar o matar a los 20 y tantos judíos e israelíes no judíos que están ahí, pero lo que están creando es una experiencia donde ahora todos tienen miedo de tomar un autobús. Ahora todos tienen miedo de salir de su casa. Esa es la idea de aterrorizar. Lo mismo pasa si vas a los campus universitarios o realmente a cualquier parte de los medios o del establecimiento elitista, atacas a unos cuantos individuos con suficiente dureza, con suficiente frecuencia y de forma lo bastante aleatoria para que todos los demás simplemente se queden callados. Creo que parte del problema de por qué mi historia o problema, no sé, de por qué mi historia cobró tanta relevancia es porque me negué a quedarme callado. Así que cuando los manifestantes usaron todo lo que tenían a su alcance, incluyendo, ya sabes, presentar denuncias falsas contra mí, incluyendo iniciar rumores en línea, y yo simplemente dije, no, no van a hacer que me calle. Luego fueron y trajeron a un imán de Utica, Nueva York, un imán extremista radical que dijo, tienen que poner en la mira a Shai Davidai, y si lo silencian, silenciarán a 100 profesores más como él. Una vez más, me niego a ser silenciado. Entonces la universidad, ya sabes, tiene un problema. Cientos de estudiantes, profesores y personal promoviendo el terrorismo en el campus. Y tenemos otro problema, que es un profesor que está señalando ese problema. ¿Qué hizo la universidad? Fueron tras de mí, pensando que si me silencian, entonces ningún otro profesor como yo haría lo mismo. Pues resulta que me niego a quedarme callado, ¿verdad? Pero lo que hacen sí genera autocensura en los campus, genera miedo. Y mucha gente que conozco me dice, sabes, me gustaría poder hacer lo que tú haces, pero tengo miedo, me preocupa. O en otras palabras, me han aterrorizado. ¿Qué crees que es más peligroso, los extremistas en sí o las instituciones que los protegen? Mira, siempre van a haber extremistas, y al final del día el peligro inmediato viene de los extremistas. Ya sea que sean extremistas con, ya sabes, una bomba o extremistas con una columna de opinión en el New York Times, ¿verdad? No importa. Los extremistas son los que están causando el daño. Pero los extremistas nunca tendrían la plataforma ni la capacidad de causar el daño si no fuera por las instituciones que los albergan, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente, y las instituciones que realmente les dan las herramientas que necesitan para hacer lo que hacen, ¿verdad? Así que como es bien sabido, en el campus de Columbia, todavía 3 años después, no pasó nada. Pero tenemos a un profesor llamado Joseph Massad, que el 8 de octubre escribió sobre la alegría y el júbilo que experimentó al ver la masacre del 7 de octubre, ¿verdad? Ese es un extremista, un profesor extremista que está contaminando las mentes de los estudiantes estadounidenses. Ahora, Joseph Massad sería un extremista si estuviera en Columbia o si estuviera en cualquier otro lugar. Pero Columbia le da un salón de clases, le da de 50 a 100 estudiantes cada año, nuevos estudiantes, le da la capacidad y las credenciales para ir y publicar sus mentiras y calumnias, le da la capacidad de contratar a otras personas como él, promover a otras personas como ellos y crear una red de extremistas. Por eso yo, desde el primer momento, no fui tras los estudiantes, no fui tras los profesores, fui tras las instituciones. Ahora, también tenemos que recordar que estas instituciones son financiadas por nosotros, los contribuyentes. Ya sabes, ahora estamos a 18 de mayo, aproximadamente un mes después de que con suerte todos pagaron sus impuestos, ¿verdad? Tu dinero va a extremistas. Cuando pagas, y no existe tal cosa como una universidad privada en Estados Unidos. La Universidad de Columbia recibe 3.500 millones de dólares cada año del dinero de los contribuyentes. Así que cuando pagas tus impuestos en el estado de Nueva York o en California o donde sea, parte de ese dinero va a Harvard, Columbia, Berkeley y donde sea. Y parte de ese dinero luego va a los extremistas. Ahora, yo no quiero financiar a extremistas, pero no puedo ir con Joseph Massad y decirle deja de ser antisemita. Pero lo que sí puedo hacer es ir a Columbia y decirles dejen de contratar antisemitas, dejen de promover antisemitas, dejen de darles plataforma a los antisemitas. Así que por eso mi enfoque principal está ahí. Dijiste que las protestas visibles pueden haber disminuido.
Ya no vemos tantas como al principio, pero la ideología se fue a la clandestinidad. ¿Eso es en realidad más peligroso? Yo estoy convencido de que prefiero ver al enemigo que veo en vez del enemigo que no veo. Así que, aunque estoy agradecido de que las protestas hayan disminuido un poco, lo que significa, en términos concretos, ser abiertamente judío, abiertamente israelí y abiertamente sionista. Los estudiantes pueden ir a clase y aprender lo que fueron a aprender, aquello por lo que pagaron. Así que eso es increíble, eso es asombroso. Pero a pesar de esos aspectos positivos netos a corto plazo, a largo plazo, lo que esto significa es que para los hermanos menores, dentro de 5 o 10 años, cuando vayan a la universidad, les será más difícil hacer lo que están haciendo ahora. Simplemente porque los profesores están aprendiendo, los profesores se están adaptando. Han aprendido que tal vez las protestas son una forma de actuar, pero tal vez hay una manera diferente de sacar a los sionistas, entre comillas, básicamente a los judíos que se niegan a renunciar a su identidad. Aprenderán que hay diferentes maneras. De la misma manera que entre cada guerra entre Israel y Hamas hubo años de tranquilidad. A veces eran 2 años, a veces eran 5 años, a veces era más tiempo, ¿verdad? Pero luego cada nueva guerra era peor porque jamás los terroristas adaptaban sus estrategias para enfrentar cualquier nuevo desafío que veían. Estos profesores ahora están adaptando sus programas de estudio. Están adaptando la forma en que hablan de Israel, de los judíos y de Estados Unidos para transmitir su odio, pero también para pasar desapercibidos. Y eso me preocupa. Una de tus frases más poderosas fue, cuando te dan un puñetazo en la cara, tienes dos opciones, callarte o alzar la voz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que tanta gente elige el silencio? ¿Y crees que hay muchos profesores que en privado están de acuerdo contigo, pero tienen miedo de decirlo públicamente? Sí. ¿Alguna vez te han dado un puñetazo en la cara? No. Una vez me dio un puñetazo en la cara un policía encubierto antes del 7 de octubre, pero no tiene nada que ver con todo esto. Y es una experiencia dolorosa, pero es más que solo una experiencia dolorosa. Es una experiencia humillante porque básicamente te dice que hay una jerarquía y en el orden jerárquico te quedas callado. Ahora, como probablemente ya entendiste, yo no me quedo callado, ¿verdad? Pero es algo aterrador, es algo peligroso. Así que es algo que puede resultar incómodo. Así que entiendo a cada persona que quiere hablar y no lo hace. O sea, lo entiendo. Muchas veces quiero decir algo y siento ese miedo de que tal vez no debería hablar, ¿verdad? No juzgo a las personas por ese miedo. No juzgo a las personas por ese miedo. Juzgo a las personas, o mejor dicho, las evalúo según si sucumben o no a ese miedo, ¿verdad? Puedo entender todo, las preocupaciones que tiene la gente, pero luego solo les digo una cosa que realmente me motiva. Es, ya sabes, sí, ahora tienes miedo por las repercusiones de hablar, de alzar la voz o de hacer algo. Tengo más miedo de las repercusiones de que tú y mil como tú tengan miedo de hablar porque el otro lado escucha ese silencio. Y las administraciones de lo que hablamos, supuestamente las administraciones neutrales, escuchan ese silencio y actúan basándose en ese silencio. Así que mientras piensas que te estás haciendo la vida más fácil al no hablar, a la larga te estás haciendo la vida, y de nuevo, la vida de tus hijos, tus nietos, mucho más difícil. Te voy a dar un ejemplo. Yo uso estas camisas. Hoy llevo puesta una camisa que dice, cada judío cuenta. A veces uso una camisa que dice, así es como se ve un sionista o algo más sobre el sionismo. Y caminando por la ciudad de Nueva York, a veces hay vecindarios donde me gritan, la gente se burla de mí, algunas personas, no es agradable, no es divertido. Y mi esposa y yo seguimos teniendo estas conversaciones. ¿Debería seguir usándolas y debería ella seguir usándolas? ¿Y deberíamos animar a otras personas a usarlas? Ahora no quiero usarlas. Preferiría solo usar mi camiseta negra simple y no llamar la atención de nadie, no atraer la atención de nadie. Pero la razón por la que sigo usándolas es para que dentro de 20 o 30 años, cuando mi hijo tenga mi edad, él tenga el derecho de decidir si quiere declararse sionista o no. Si no lo logro, si normalizo silenciar las voces sionistas, entonces cuando los sionistas quieran alzar la voz en el futuro, puede que no puedan hacerlo porque será demasiado tarde. Así que el miedo es real, pero no debería ser nuestro principio rector. ¿Ha habido momentos en los que realmente te has sentido asustado y esta lucha, sabes, este tipo de lucha te ha costado algo personalmente?
Am, realmente asustado. Sí. Yo le digo esto a todos, que cuando alzas la voz, cuando das un paso al frente, primero que nada, asumes una responsabilidad. Estás representando algo más grande que tú mismo, así que tienes que comportarte de la mejor manera posible. Cada vez que veo, me enojo más al ver a judíos o aliados pro-israelíes gritando algo negativo en línea o insultando a alguien que cuando veo a alguien insultándonos a nosotros, porque eso realmente perjudica nuestra misión. Pero así que sí me encuentro en este tipo de situaciones conflictivas, siempre mantengo mi distancia. Le digo a la gente que mantenga distancia, distancia física, que se aseguren de no estar en peligro, pero al mismo tiempo que no se amedrenten, ¿verdad? Prefiero que camines 2 cuadras lejos de donde sea la protesta anti-Israel y hagas tu propia protesta. Y así las personas que salgan de esa protesta te verán, y al menos habrá ese equilibrio. En lugar de que vayas, te metas en una confrontación y luego nunca vuelvas a hacerlo. Así que sí, he experimentado algunas confrontaciones casi físicas, diría yo, pero siempre me retiro, siempre desescalo la situación. Siempre me recuerdo a mí mismo y le recuerdo a la otra persona que así no se resuelven los conflictos ni aquí ni en Medio Oriente, ¿verdad? Si realmente quieres resolver esto, tienes que usar la boca, usar la cabeza, no los puños, a menos, claro, que alguien lance el primer golpe. Sí. ¿Qué opinaste sobre las recientes protestas que hubo en Nueva York afuera de la sinagoga? Y creo que marcharon por las calles en el barrio residencial judío en Brooklyn. ¿Crees que se sienten más empoderados por tu alcalde? ¿O qué opinaste sobre eso? Bueno, una vez escuché a alguien decir algo que realmente me impactó. Dijeron, cuando protestamos, protestamos en nuestros vecindarios. Cuando ellos protestan, protestan en nuestros vecindarios. Y eso envía un mensaje muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos cuando protestamos? Durante casi 2 años, protestamos por la liberación de los rehenes. ¿Dónde lo hicimos? Lo hicimos donde nos sentíamos cómodos, en nuestros vecindarios, para que nuestra gente despertara, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están protestando en nuestros vecindarios? Y no es que haya un nuestro, o sea, obviamente todos los vecindarios son mixtos y diversos, pero sí son vecindarios de mayoría judía o con una presencia judía importante. ¿Por qué hacen eso? O en Pico Robertson en Los Ángeles, ¿verdad? Hacen eso porque no están tratando de abrirle los ojos a su gente sobre alguna verdad, porque están mintiendo. Lo que están tratando de hacer es hacernos escondernos. Y, por supuesto, ya sabes, eso no es nuevo. Cuando el Ku Klux Klan quería marchar con su odio supremacista blanco y antisemita, ¿a dónde iban? Iban a los vecindarios más judíos, ya sabes, como en Skokie, Illinois, ¿verdad? Ahora eligieron áreas con alta concentración de sobrevivientes del holocausto nazi, ¿verdad? Aquellos que sobrevivieron al holocausto eran los objetivos. ¿Por qué? Porque querían enviar un mensaje de que estamos en contra de ustedes. Es lo mismo. Estas turbas, ya sabes, antijudías, antiisraelíes y antiestadounidenses, vienen a los vecindarios judíos para decir que están en contra de ustedes. Y por supuesto, cuando tienes a un alcalde o cualquier líder, pero en la ciudad de Nueva York es el alcalde quien tiene un doble discurso, ¿verdad? Por un lado dice, amo al pueblo judío, y por el otro lado dice, no tengo problema con que ustedes ataquen al pueblo judío, ya sabes, en pocas palabras. Su base lo entiende. Su gran base gay entiende el mensaje de que, ya sabes, si no nos animan a hacer esto, al menos no nos están diciendo que nos detengamos. Así que, desafortunadamente, siento que vamos a ver mucho más de eso antes de que las cosas mejoren. Ujú. ¿Crees que estas universidades de élite todavía se preocupan principalmente por la educación de sus estudiantes o por proteger su marca, el dinero que reciben, su ideología? ¿Qué crees que realmente valoran más? Sabes, antes del 7 de octubre tenía mis dudas. Después del 7 de octubre se me ha hecho muy, muy claro, al menos en las universidades en las que he estado, que son Cornell, Princeton, The New School y Columbia, y otras con las que he interactuado, que solo les importa el dinero. No es que no les importen los estudiantes, pero ven a los estudiantes como clientes y cuando ves al estudiante como cliente, quieres hacer algunas cosas. Uno, traer la mayor cantidad de clientes posible, sin importar el nivel, sin importar la ideología, y retener a la mayor cantidad de clientes.
No importa lo que hagan mientras estén en tu tienda o aquí en el campus, no quieres expulsarlos porque eso es pérdida de ingresos. Entonces, ¿qué haces cuando te importa el dinero? Bueno, te preocupas por los donantes, que son los exalumnos. Te preocupas por las subvenciones federales y te importa la imagen pública porque la imagen pública termina traduciéndose en... Lo que falta en todo esto es que no hay preocupación por la única cosa de la que se supone que la academia debe preocuparse. Y por cierto, la academia no debe preocuparse por los estudiantes. No debe preocuparse por los profesores. Debe preocuparse por la verdad. Eso es todo. La academia debe impulsar nuestra investigación de la verdad y la transmisión de esa verdad a las siguientes generaciones. Ambas cosas están ausentes en la mayoría de las conversaciones en el ámbito general sobre lo que está mal con la academia, pero también a puerta cerrada en las reuniones de profesores. He estado en tantas reuniones de profesores donde discutimos la disminución en la inscripción de estudiantes. Ni siquiera recuerdo si he estado en una en mis 16 años en la academia, donde la conversación fuera sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Nuestros estudiantes se van de aquí mejor educados que cuando llegaron? ¿Estamos sirviendo bien a nuestros estudiantes? Nadie en Colombia, al menos abiertamente, está encabezando alguna iniciativa para discutir eso. En privado, tal vez a la gente sí le importe, pero eso no es una prioridad en Colombia. Estamos consiguiendo más estudiantes, es decir, más dinero entrando, eso es lo que le importa a Colombia. Y por supuesto, los estamos graduando para que otros puedan entrar. Y lo digo ahora, honestamente, por cierto, puede sonar como si estuviera, ya sabes, muy tranquilo al respecto. Esta fue una de las cosas más dolorosas de las que me di cuenta, porque sí pensaba que la academia era al menos uno de los lugares que podía salvar al mundo, salvar a la humanidad, salvar a la sociedad. Ahora ya no estoy tan seguro. Sí. Como sabemos, gran parte de la financiación de estas universidades proviene de Qatar y otros países, y ellos apuntan a las universidades. Pero ¿por qué crees que tantas personas altamente educadas son vulnerables a la propaganda? Bueno, Mira, todos somos vulnerables a la propaganda. De hecho, cuando es propaganda con la que estamos de acuerdo, la llamamos información o educación. Cuando no, la llamamos propaganda. ¿Sabes? Así que todos somos vulnerables a procesos psicológicos básicos. Y a eso me dedicaba antes de todo esto. Yo era un psicólogo social que estudiaba el juicio y la toma de decisiones. ¿Cómo forman las personas sus opiniones? ¿Cómo persuadimos a los demás? Y el problema no es tanto que exista la propaganda. Hemos tenido propaganda desde que existe la escritura. El problema es que la propaganda está superando la inteligencia humana en cuanto a las herramientas que se están usando ahora mismo. Videos, imágenes, redes sociales y todo eso. Y la otra es que no es transparente de dónde viene la información, ¿verdad? Digamos que yo crecí en Israel, pero durante un par de años viví en Rumania postcomunista. Fue justo después de que cayó Ceausescu y el gobierno rumano se volvió democrático. Pero había una profunda desconfianza en el gobierno. ¿Por qué? Porque la gente aprende que el gobierno te envía propaganda y por lo tanto todo lo que viene del gobierno lo tomas con mucha cautela, ¿sabes? Y luego formas tu propia opinión, ¿verdad? Ese es el problema con los regímenes autoritarios, que terminan perdiendo la confianza de la gente. Pero, ¿qué pasa cuando la propaganda se ve como información común? Cuando abres tu computadora o tu teléfono y ves un video y no sabes que ese video te lo pusieron a propósito, por dinero como el de Qatar, Rusia, China o Irán. No sabes si el video es real o no, ¿verdad? Y luego, cuando vas a clase y un maestro usa ese video, tal vez ni siquiera lo sepa o tal vez sí lo sepa y simplemente encaja con sus inclinaciones ideológicas. Ahora de repente ni siquiera sabes que debes tratarlo como propaganda. Así que se convierte en un problema realmente complicado que, ya sabes, ahora si vas a los campus estadounidenses, en la Universidad de Columbia, de nuevo, nos estamos enfocando principalmente en las humanidades y las ciencias sociales. Muchos estudiantes de licenciatura te dirán que confían en Al Jazeera, la agencia de noticias propiedad de Qatar, que es conocida por distorsionar la verdad en muchas cosas diferentes, que es conocida por dar espacio a verdaderos terroristas, que es conocida por dar espacio a la retórica más antisemita. Confiarían más en Al Jazeera que en una agencia de noticias estadounidense. Y estoy dejando eso en blanco intencionalmente. Si quieres poner Fox News, si quieres poner MSNBC, lo que quieras. Confían más en algo que viene de afuera que en algo que viene de adentro. Y ese es el problema. Ese es un gran problema.
¿Crees que las universidades de élite todavía valoran el debate o principalmente su consenso ideológico? Es raro ver que traigan a ambas partes para tener una discusión hoy en día. Así que creo que aquí hay una distinción importante. El debate y la discusión son dos cosas diferentes. La idea, el objetivo del debate es ganar, no necesariamente es la verdad. Y a las universidades les encantan los debates. Les encantan los debates porque si lo único que te importa es quién gana, no cuál es la verdad, entonces puedes organizar el juego para que tú ganes, para que tu lado gane. ¿Cómo haces eso? Primero que nada, tienes al 90% de las personas de un lado del espectro político y al 10% de las personas del otro lado del espectro político. Ya de entrada es una competencia desigual, ¿verdad? La otra cosa es que traes los casos más extremistas del otro lado, a las personas más locas del otro lado y a los más articulados y coherentes retóricamente de tu lado, ¿verdad? Los traes a un debate, lo haces en un campus donde además la audiencia local está de un lado y luego, sorpresa, sucede el debate y la ideología homogénea de la universidad gana. No me interesan los debates porque el punto no es debatir. El punto es el diálogo. El punto es reunir a personas que no están de acuerdo en algunas cosas, tal vez estén de acuerdo en otras, hacer que discutan, que se escuchen entre sí y que se vayan, tal vez sin cambiar de opinión, pero con más información. Eso es algo que a las universidades, al menos desde mi punto de vista, ya no les importa realmente. Y de nuevo, la gente dice, está bien, este tipo es judío, es israelí, tiene un interés personal. Por supuesto, lo admito. Pero eso también es cierto para otras cosas. Si quieres tener un debate sobre políticas relacionadas con el aborto, políticas sobre el control de armas, políticas sobre inmigración, políticas sobre aranceles, cualquiera que sea el tema principal que les importa a los estadounidenses, tendrás debates. Sabes de antemano quién ganará, qué lado ganará, pero nunca tendrás una discusión donde la gente simplemente pueda decidir por sí misma. Sí. ¿Por qué crees que tantos periodistas, los medios, instintivamente presentan a Israel como el villano? ¿Crees que los medios ayudaron a crear esta confusión moral después del 7 de octubre? Sí, los medios son culpables de todo esto, sin duda. Los medios y las redes sociales juntos han sido los principales culpables. Y hay, ya sabes, personas que han escrito disertaciones y libros enteros sobre todo esto. Así que quiero dejarles solo una cosa en la que pensar. ¿Dónde se educaron las personas que escriben en los periódicos, las que toman decisiones en los periódicos y quienes compran anuncios en los periódicos? ¿Dónde estudiaron? No salen de la nada. Miras la consejo editorial del New York Times. La mayoría de ellos vienen de las 20, tal vez 30 mejores universidades de Estados Unidos, las mismas universidades donde vemos estas ideologías que son, de nuevo, antijudías, anti-israelíes y anti-estadounidenses. Así que, por supuesto, cuando consiguen un trabajo en el New York Times o en el Washington Post o en MSNBC o donde sea que trabajen, van a usar lo que aprendieron en la universidad. De hecho, eso es lo que se supone que deben hacer. Nadie te va a decir, ve y pasa 4 años aprendiendo algo y luego no lo hagas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo? El premio Pulitzer, que tiene su sede en la Universidad de Columbia, reconoce y premia, por ejemplo, a fotógrafos que formaron parte de la masacre del 7 de octubre, no cubriéndola, sino participando en ella, y el premio Pulitzer los recompensa como periodistas. Bueno, ¿de dónde viene eso? Porque la junta del premio Pulitzer ha sido educada e impregnada de la misma ideología. Así que ahora creas este ecosistema perfecto donde los estudiantes de periodismo aprenden algo y luego salen al mundo básicamente a implementar lo que aprendieron y luego regresan al campus para ser recompensados por lo que acaban de hacer. Así que básicamente es una tormenta perfecta, pero es una tormenta diseñada. Está hecha para ser así. Ujú. Ahora sabemos que, ya sabes, cuando Hamas hizo lo del 7 de octubre, definitivamente tenían en mente lo que iba a pasar. ¿Crees que entendían la psicología occidental? ¿Sabes de cómo reaccionaría Occidente ante la masacre? Y cómo, ya sabes, están manipulando emocionalmente la narrativa, predijeron que esto sería tan efectivo. ¿Crees que esto es algo que planearon desde antes? Bueno, aquí es donde le diría a la gente como, dejen de escucharme. No, no importa lo que yo piense. Lo que debería importar, lo que debería importarnos son los hechos.
Los hechos son que en 1993, la alta dirigencia de Hamas tuvo una reunión en Filadelfia donde fueron grabados con micrófonos ocultos. Por eso sabemos sobre la reunión secreta, donde dijeron explícitamente que iban a intentar infiltrarse en tres instituciones principales: los medios de comunicación, los centros de pensamiento y la academia, las universidades. Y eso fue 30 años antes de la masacre del 7 de octubre. 30 años después, ¿quiénes son los mayores defensores de Hamas, o al menos los mayores justificadores y legitimadores de Hamas? Los medios de comunicación, los centros de pensamiento, las ONG y todo lo demás que viene con ellos, y la academia. Así que estaban planeando esto. ¿Sabían que esto sería tan exitoso, tan grande, tan vehementemente antisemita? No lo sé. Supongo que muchos en el liderazgo de Hamas en realidad se sorprendieron por el apoyo que recibieron. Ahora estos serán hechos, ¿verdad? Mi opinión personal es que la guerra pudo haber terminado mucho más rápido. Los rehenes habrían regresado a casa, más de ellos y mucho antes, y muchos miles menos de civiles palestinos habrían muerto si no fuera por el apoyo que Hamas recibió de Occidente. Cuando eres un terrorista en un túnel decidiendo si levantar las manos y rendirse o seguir luchando, y luego ves a 5,000 protestando en Boston, 10,000 protestando por ti en la ciudad de Nueva York, 20,000 en Londres y Los Ángeles y San Francisco y Austin y Chicago y Melbourne y Sydney. Y ves esto y piensas, bueno, todo lo que tengo que hacer es seguir adelante y Occidente me respaldará. Ahora, no estoy seguro de que cada uno de los manifestantes en Occidente se dé cuenta de lo que hicieron, que en realidad le dieron oxígeno a Hamas para seguir luchando, y a Hezbollah y a los hutíes, y ahora a la Guardia Revolucionaria iraní. Pero el efecto de lo que estaban haciendo fue este. Mm. ¿Crees que el 7 de octubre, ya sabes, cambió fundamentalmente la identidad judía en Estados Unidos? ¿Crees que muchos judíos asimilados se sorprendieron al descubrir cuántas de las personas que antes los aceptaban ya no los aceptan? Creo que el tiempo lo dirá. Pero creo que si hay algún judío allá afuera que no ha cambiado después de la masacre del 7 de octubre y el aumento del antisemitismo en todo el mundo, creo que no ha estado prestando atención. ¿En serio? No veo cómo no podrías cambiar. Ahora el cambio no tiene que ser igual que el mío. Mi cambio fue darme cuenta de eso. Sabes, el antisemitismo es la única constante en nuestra loca historia y tenemos que seguir luchando contra eso. Y me hizo más fuerte, un judío más fuerte, un judío más orgulloso, un judío más informado. Otros judíos lo que aprenden de esto es: voy a tratar de asimilarme lo más rápido posible, esperando que lo que venga después venga. Antes de que mis hijos o nietos, después de que mis hijos o nietos reciban ese sello de aprobación certificado por no judíos, ¿verdad? El kosher de los no judíos. Otras personas hicieron lo contrario y dicen, ¿sabes qué? Nosotros como judíos ahora voy a luchar contra Israel porque, ya sabes, y se inventan soluciones y razones locas para sí mismos. Pero si no has cambiado, entonces no entiendo esa mentalidad. Ujú. Ahora, dijiste que los judíos suelen ser el caso de prueba para un colapso social más amplio. ¿Qué quisiste decir con eso? Entonces, si ves la historia, si ves cualquier en gran ola de antisemitismo, aunque se dirige a los judíos, se dirige a ellos por ser diferentes, ¿verdad? Religiosamente diferentes, étnicamente diferentes, estados étnicos diferentes, lo que sea. Pero luego, una vez que terminan o no se conforman con solo ir tras los judíos, empiezan a atacar a cualquier persona que sea considerada diferente o incongruente con lo que la sociedad desea en ese momento, ¿verdad? Así que, como es bien sabido, los nazis, aunque se enfocaron en los judíos, también persiguieron a personas negras, testigos de Jehová, personas LGBTQ, personas con discapacidades físicas y mentales, etc. Esto se ve claramente cuando los cruzados masacraron a los judíos en masa en el siglo XII. Lo hacían de camino a masacrar a los musulmanes en Jerusalén, ¿verdad? Así que nunca se trata solo de los judíos, y eso se ve especialmente hoy en día.
Porque cuando, por ejemplo, puedo imaginarme a una persona no judía yendo a ver una protesta, y ni siquiera le decimos de qué trata esa protesta, pero les decimos, busca una bandera estadounidense. Y vienen y me dicen, vimos una bandera estadounidense, fue muy difícil encontrarla, solo había una y la estaban pisoteando, vimos una y la estaban quemando. Está bien, ahora fíjense, ¿alguien está diciendo algo sobre Estados Unidos? ¿Alguien está cantando el himno nacional? No, nunca escuchamos eso. Está bien, ¿alguien estaba diciendo algo? Es como, bueno, decían que el NYPD es como el KKK. Y esto no es sobre Israel, ¿verdad? El NYPD es supremacista blanco. Está bien, eso es interesante. ¿Qué más dijeron? Dijeron que Estados Unidos es un país genocida, imperialista y colonialista. Es como, bueno, interesante. Así que ni siquiera estamos hablando de judíos aquí. Ahora, entonces les pregunto, solo por curiosidad, ¿de qué fue esta protesta? Y dijeron que nominalmente era una protesta por la liberación de Palestina. Es como, bueno, ¿ves lo que está pasando aquí? Así que nominalmente era una protesta contra Israel, contra el Estado judío, pero acabas de mencionar 3, 4 o 5 cosas diferentes que no tienen nada que ver con los judíos, no tienen nada que ver con Israel y tienen todo que ver con los Estados Unidos de América. Y eso para mí es el ejemplo perfecto de que ir tras los judíos es solo el símbolo de lo que viene después. Y lo que viene después es, ya sabes, sí, descolonizar Israel. Sigamos adelante. Vamos por Australia, vamos por el Reino Unido, vamos por Estados Unidos, vamos por Canadá, vamos por México, ¿verdad? Los mexicanos son, ya sabes, no son indígenas. Algunos sí lo son, como los aztecas y los mayas, pero algunos vinieron de la española, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haces? No termina con los judíos. Nunca, nunca termina. ¿Crees que el antisemitismo es solo una excusa para el antisemitismo? ¿Puede haber personas que estén en contra del Estado de Israel pero que no sean antisemitas? ¿Y por qué parece que la gente pierde claridad moral en el momento en que los judíos están involucrados? Sabes, ¿no ves que otras razas o religiones sean tratadas de la misma manera? Quiero ser muy, muy claro y luego explicaré por qué. El antisionismo es antisemitismo, punto. ¿Sabes? Sin peros, sin excusas, sin... Bueno, tal vez haya una excepción. No, el antisionismo es antisemitismo. Ahora, si tomamos eso y luego decimos, está bien, entonces, ¿cómo explico lo de mi amigo? Mi amigo que odia al gobierno israelí. Son antisionistas, lo que significa que son antisemitas. Y yo digo, bueno, ¿creen que el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación? Eso es todo. ¿Creen que el pueblo judío es como cualquier otro pueblo y que tiene derecho a tener un estado propio? Si tu amigo dice que no, entonces la siguiente pregunta es, ¿creen que los estados musulmanes tienen derecho a existir o que los estados cristianos tienen derecho a existir? Ahora, si dicen que no, entonces dices, está bien, tu amigo es un anarquista, no es antisemita, solo es un anarquista, y está bien. Pero si empiezan a decirme que solo creen que el estado judío no tiene derecho a existir, pero que todos los demás estados cristianos, musulmanes, hindúes, butaneses, todos tienen derecho a existir, entonces solo te estás enfocando en los judíos, los estás señalando. Y eso es antisemitismo. Correcto. Ahora también podemos ir históricamente y hablar sobre el antisionismo en la Unión Soviética, que básicamente solo era atacar a los judíos con otro nombre. Podemos hablar de estadísticas, sobre el hecho de que el 95% de los judíos en el mundo son sionistas, así que, por supuesto, cuando atacas a los sionistas, atacas a los judíos. Podemos hablar de todas esas cosas. Pero lógicamente, si te opones al derecho del pueblo judío a la autodeterminación, entonces te opones a los judíos. Así que eres un antisemita. Has tenido, ya sabes, muchos de tus estudiantes judíos se han sincerado contigo y te han hablado de lo que están viviendo en el campus. ¿Y qué tipo de consejo les diste? ¿Les das? Hombre, esa es la más difícil. Ahora ya no estoy en Colombia. Me fui cuando se volvió insoportable. Y sobre todo extraño estar ahí con los estudiantes, enseñando, discutiendo. Muchos estudiantes me decían, ya sabes, las dos cosas principales que me decían eran las relaciones sociales. Simplemente el hecho de que otros estudiantes de repente dejaron de ser sus amigos, sus compañeros de cuarto dejaron de hablarles, se mudaron o les pidieron que se mudaran. ¿Por qué? Porque son judíos que creen en el derecho del pueblo judío a la autodeterminación. Eso es todo. El otro tipo de preguntas que recibía eran estudiantes preguntándome, ¿qué hacemos con este profesor? ¿Qué hacemos con aquel profesor? Este profesor está en mi clase y me está diciendo, ya sabes, está diciendo esto y aquello. ¿Lo confronto? ¿No lo confronto?
Y había un poco más de como un conflicto interno sobre cómo luchar contra una máquina cuando yo soy el débil dentro de la máquina. Y ahí siempre les decía que siempre empezaran con curiosidad. Siempre asume las mejores intenciones del otro lado, pero nunca dejes que evadan su responsabilidad, ¿verdad? Si dicen, me equivoqué, no quise decir esto, no me di cuenta, perfecto. ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a asegurarte de que no vuelvas a hacer esto, de que no vuelvas a cometer este error? Básicamente, les dije a mis estudiantes, todo lo que hicimos en la academia en 2020, después del asesinato de George Floyd, y todo lo que hicimos en la academia en 2021, con la ola de odio antiasiático, eso es lo que necesitas hacer en 2026 cuando se trate de odio antijudío. Eso es todo. El manual ya existe. El plan ya está ahí. Solo necesitamos aplicarlo a nuestra situación actual. ¿Qué les dices a los estudiantes que solo quieren mantener un perfil bajo y sobrevivir y no tener que, ya sabes, enfrentar esto? Como que quieren esconderse o algo así. Les digo que lo entiendo, les digo que de verdad lo entiendo, no los culpo. Primero que nada, les digo, y cuando hablo con estudiantes de preparatoria y universidad, les digo, miren, mi generación les falló. Ustedes se suponía que serían la generación que simplemente iba y lo disfrutaba. No estábamos prestando atención y ahora ustedes tienen que lidiar con las consecuencias. Ahora, dado que tienen que lidiar con las consecuencias, ¿cómo van a enfrentarlas? Y les presento la tragedia de los comunes. Es una idea muy famosa de la teoría de juegos que lo que es bueno para el individuo podría no ser bueno para el colectivo. Y lo que es bueno para el colectivo podría no ser bueno para el individuo. Así que sí, cada uno de ustedes puede simplemente agachar la cabeza y estudiar. Pero si todos lo hacen y nadie lucha, entonces esto se convierte en un espacio donde ninguno de ustedes puede prosperar o incluso estar. Y les doy ese mismo ejemplo, lo que pasa en Israel, ¿verdad? ¿Crees que hay una mamá o un papá que en su sano juicio esté feliz de que sus hijos vayan y luchen en Gaza o en Cisjordania o en Líbano o en Irán? Por supuesto que no. Para todos, desde la perspectiva individual, lo más natural es agachar la cabeza y simplemente vivir tu vida. Pero si todos hacemos eso, entonces quienes nos odian y quienes desvían la atención conseguirán lo que quieren. Así que les digo a los estudiantes, saben, tienen que encontrar la manera, no todos tienen que ser como yo, no todos tienen que estar gritando, alzando la voz, publicando y haciendo todo eso. Tienes que encontrar tu propia manera de luchar. Si se te da bien escribir, únete al periódico estudiantil y asegúrate de que tengamos una voz sionista en el Zoom, en el periódico judío. Si eres buen organizador, organiza mítines y protestas. Si eres alguien a quien no le gusta el conflicto pero quiere ayudar, apoya la vida judía. ¿De acuerdo? Crea un grupo culinario judío, ya sabes, un grupo de cocina o de baile o de cine que esté abierto para todos, incluidos los aliados. Pero de nuevo, fortalece la vida judía porque al final del día se trata de los judíos. Así que si fortaleces la existencia judía sionista en el campus, has hecho tu parte. Pero les digo, lo que sea que hagan está bien. Lo único que no deben hacer es nada. Ahora estamos viendo ataques físicos contra judíos en Europa, el Reino Unido y Canadá. ¿Temes que eso llegue a Estados Unidos? La gente dice que Estados Unidos, ya sabes, está unos años atrasado. Bueno, ya lo hemos visto en Estados Unidos. Hemos visto un asesinato en Washington, D.C. Hemos visto el ataque en Boulder, Colorado. Lo hemos visto, obviamente, desde la extrema izquierda. Lo hemos visto desde la extrema derecha en Chabad, en Poway. Lo hemos visto en la sinagoga Árbol de la Vida, como en la sinagoga Árbol de la Vida. Lo hemos visto en tantos lugares. Am, Parece que los estadounidenses están esperando que ocurra algo grande. Estamos esperando un ataque que espero nunca llegue para poder despertar. Pero me preocupa que ese ataque sí llegue y que despertar no vaya a ayudar a las personas que serán víctimas de ese próximo ataque. Así que lo mejor que puedo decirle a la gente es que no quieren terminar como Europa. Europa era como Estados Unidos hace 20 años. Así que no hagan lo que Europa hizo durante 20 años, hagan algo diferente. Ajá. ¿Qué le pasa a una civilización cuando ya no puede distinguir entre, ya sabes, terroristas y democracias? La línea se vuelve borrosa cuando personas, ya sabes, protestan en apoyo a terroristas. Ya sabes, esto es, hay algo que se pueda hacer, es que, ya sabes, en el Reino Unido, y me refiero a Europa,
La gente en los gobiernos tiene miedo de hablar. Ya sabes, ¿qué opinas sobre eso? Quiero decir, personas más inteligentes que yo ya han dicho esto. Cuando la verdad ya no importa, la sociedad va hacia el totalitarismo o la anarquía. Correcto, porque ¿qué pasa cuando la verdad ya no importa? Ya sea el más fuerte, el más rico, el más poderoso, quien controle la narrativa, controla la verdad. Hitler y el fascismo, Mussolini, Benito Mussolini, tienes la Rusia soviética, tienes a Fidel Castro, ya sabes, tienes Corea del Norte, tienes la Guardia Revolucionaria Islámica, básicamente diciendo, esta es la verdad. Nosotros controlamos la verdad. Todos tienen que alinearse. O, alternativamente, que nadie puede ponerse de acuerdo sobre la misma verdad. Nadie puede ponerse de acuerdo ni siquiera sobre qué es la realidad, y entonces solo obtienes anarquía y la gente sigue peleando entre sí, lo cual normalmente se resuelve a través del totalitarismo. Estoy muy preocupado por esto, y esto de nuevo nos lleva al punto de que esto no se trata solo de los judíos en Israel. Cuando vivimos en un mundo donde un periodista respetado, ganador del premio Pulitzer, puede escribir un artículo de opinión basado en fuentes anónimas y poco confiables, que ataca a una minoría, y no importa si ahora está atacando a israelíes y judíos, pero ataca a una minoría. Y en vez de que el periódico, el New York Times en este caso, aunque podría ser cualquier otro, diciendo no, nuestra primera lealtad es a la verdad y a los hechos y al proceso, diciendo ya sabes, él puede decir lo que quiera, esa es su opinión. Esa es una herramienta peligrosa, es un arma peligrosa. Ahora está siendo dirigida a Israel y a los judíos. Mañana será dirigida a cualquiera que no esté de acuerdo con lo que ese distinguido ganador del premio Pulitzer quiera atacar. Lo mismo, cuando la revista Time, creo que fue la revista Time, tal vez fue The Economist, estaba creando imágenes de niños hambrientos en Gaza. Ahora, algunos niños estaban muriendo de hambre en Gaza. No estoy diciendo que no fuera así. ¿Hubo hambruna en Gaza? Sin intención, aunque no lo creas. Pero cuando diriges una foto, les dices a los niños, párense de esta manera, quédense aquí, tus lectores están perdiendo la confianza en ti. Y ahora, cuando quieras mostrarme una foto real de un problema real que está ocurriendo en Estados Unidos sobre, de nuevo, inmigración, impuestos, lo que sea, no te voy a creer porque ahora has arruinado completamente la confianza que existía ahí. Eso al final será la ruina de la sociedad. No por los judíos, no por los israelíes, no por el odio, sino porque tenemos esta enorme arma de la verdad. La distorsión que está siendo dirigida, que se está usando contra grupos, individuos e ideas sin ningún tipo de supervisión. ¿Qué te da esperanza en este momento respecto al pueblo judío y al Estado de Israel? ¿Hay algo, ya sabes, después del 7 de octubre que haya sido como un rayo de esperanza para ti? ¿Qué piensas sobre eso? Sí, he tenido muchos. Primero que nada, interacciones como esta. Dijiste que comenzaste en serio después del 7 de octubre, ¿sabes? Yo cambié completamente de rumbo. Ver a jóvenes estadounidenses judíos, levantarse y sentirse orgullosos de su judaísmo, ser críticos con algunas cosas, pero también muy orgullosos y con ganas de, ya sabes, participar en la vida judía y luchar contra el odio. Eso me da esperanza. Otra cosa que me da esperanza en Estados Unidos es el hecho de que ningún alcalde, ningún gobernador, ningún presidente es para siempre. El pueblo judío existe desde antes que cualquier, ya sabes, cualquier democracia actual, y aquí estaremos. Sabes, eso me da esperanza. Incluso mientras luchamos contra personas como Mamdani y nos aseguramos de que no pueda hacer todo el daño que quiere hacer. Y sabes, también sé que él no va a ser el alcalde para siempre. Pero los judíos estaremos aquí y seguiremos reuniéndonos en Shabbat, en los cederes y en la Sukkah y en todo. Mucho después de que su nombre y mi nombre sean borrados de la historia. Y eso me da mucha esperanza. Wow, cada judío cuenta. Sí, claro. Quiero agradecerte de verdad por tu tiempo, por tu valentía, por alzar la voz cuando tantos eligen permanecer en silencio. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Escuchar tu increíble podcast, por cierto. Y si quieres dejarnos un mensaje final, Así que diría, ya sabes, puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram y en Twitter. Estoy como Shai Davidai, Shai Davidai. También tengo un podcast donde me callo y amplifico las voces de otras personas
Se llama Here I Am with Shai Davidai. Está en YouTube, Apple Podcasts, Spotify, donde sea, donde puedes ver a muchos judíos y aliados que están luchando contra esta locura. Y recientemente estrené un nuevo podcast llamado Pragmatic Judaism, que trata sobre la vida judía, no sobre luchar contra el odio. Porque recuerda, al final del día, mi objetivo no es luchar contra el odio, sino preservar y prosperar como pueblo judío. Así que Pragmatic Judaism es mi intento de hacer eso. Es un podcast corto de 7 minutos, una vez a la semana, otra vez, en Spotify, Apple, Instagram. Increíble. Te deseo la mejor de las suertes en el futuro y gracias de nuevo por tu tiempo. Gracias. Y sigue manteniéndote firme.